¿Te estás planteando comprar una vivienda y no sabes por dónde empezar? ¿Vas a necesitar pedir una hipoteca y no sabes qué pasos tienes que dar? Hoy, el ABC de la compra de la vivienda, aquí, en Construyendo Catedrales. Comenzamos. Bueno, ya estamos una semana más por aquí y os hemos preparado un tema que nos lo habéis preguntado un par de veces, que es sobre la compra de una vivienda. Hemos preparado una serie de pasos, un ABC, de los pasos que tenéis que dar, valga la redundancia, antes, durante este proceso de compra y después, ¿no? La financiación y demás cosas que vamos a tratar. Así que nada, vamos a empezar con ello. Bueno, pues cuando ya hemos hablado la dicotomía de comprar o alquilar, que ya tenemos un podcast hecho, pues ya tienes claro que quieres comprar, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo primero te tienes que preguntar qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas. Número de habitaciones, número de baños, trastero, ascensor, un poco esas preguntas de control que sueles compartirlas y sueles mirar, entonces eso empezaríamos ahí. Punto de partida y seguiríamos por hacer un estudio desde tu casa, te coges el portátil, te metes en los portales de vivienda más conocidos y ves un poquito por la ubicación que a ti te interesa con esas especificidades que le hemos dado, pues número de habitaciones, baños, etcétera, y vemos un poco cómo se está comportando el mercado, cuántas compraventas se están haciendo, por qué rango de precios tienen. Y ese sería un poco las dos cosas que puedes hacer desde que ya tienes tomada la decisión de que realmente quieres una vivienda. Ahora, claro, la pregunta más común al empezar este proceso, ¿no? ¿Cuánto tengo que tener ahorrado para poder acceder a la compra de una vivienda? Y la respuesta, pues, es muy clara, ¿no? En tu primera vivienda tienes que tener ahorrado el 20% del valor de la vivienda, más en torno a un 12-15% más, porque bueno, pues en viviendas nuevas tienes que pagar el IVA y en viviendas de segunda mano el impuesto de transmisiones patrimoniales, más esos gastos que después comentaremos y que se pueden derivar. Con lo cual, un ejemplo claro, rápido y conciso, tienes que tener entre el 32 y el 35% del valor total de la vivienda con impuestos. Ejemplo, vivienda total, 200.000 euros, tienes que tener ahorrado entre 68 y 70.000 euros. Esto es algo que mucha gente conoce, pero que mucha gente desconoce y que tiene que saberlo, porque si no, cuando van a pedir la financiación de lo que vamos a hablar después, sorpresa, ante un piso de 200.000 euros les metemos otros 20.000 más de lo que solo es el IVA y de gastos. Para aquellas viviendas que ya son segundas residencias o segundas viviendas, pues hablaríamos de que los bancos por lo general llevan un proceso de negociación, pero que te financian hasta un 70%, suele ser, ¿no, Abel? Sí, normalmente suele estar en torno a ese 70%. Es verdad que esto no es algo estándar, que sea para todo el mundo igual, en función de las garantías, en función de determinadas casuísticas, pero vamos a quedarnos con un 80% para la primera vivienda y a partir de ahí, pues 70% en caso de segunda residencia, segunda vivienda, comprar para alquilar también, pues nos iríamos hasta máximo un 70%, pero esto un poco vamos a dejarlo que no es algo, digamos, que es algo estándar, pero que no es algo cerrado. Bueno, pues vamos a pasar un poco ya a lo que sería la visita a la vivienda, es muy importante y aquí yo creo que una vez que tienes digamos que has hecho un cribado, ¿no?, por todos estos portales de vivienda, pues en base al presupuesto que tienes, a las zonas que te gustan y demás, yo lo primero que os recomiendo que haría yo es un listado, antes de nada, de todos los inmuebles que te gustan. Y intentaría concertar una cita, ¿no? Una cita para ir a visitar estas viviendas, ¿no? Y además lo haría por ese orden, es decir, primero haría un listado y después me organizaría una serie de días para ir visitándoles todos seguidos, porque más que nada porque a la hora de verlos, digamos que puedes comparar y no se te olvida, ¿no? Cuando has ido a verles más o menos de seguido te puedes acordar y a la hora de compararlos también es mejor, ¿no? Porque lo tienes reciente. Y bueno, pues digamos que yo lo que haría es prepararme una serie de preguntas, ¿vale?, que le haría al agente inmobiliario o al vendedor, ¿no? Depende de la persona que te lo enseñe, pues le haríamos una serie de preguntas, ¿no?
que quieras que no, pues nos van a aportar cierto valor a la hora de tomar la decisión, ¿no? De si me gusta o no. La primera que yo haría es por qué se vende la vivienda, ¿no? Es decir, oye, que no sé un poco los motivos de por qué se está vendiendo, ¿no? No es lo mismo que igual estoy pasando por una mala situación económica a porque, yo qué sé, porque tiene una reforma muy grande o lo que sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en venta, por ejemplo? ¿Cuántas visitas ha tenido? Si tiene muchas visitas o poco, aunque esto en los portales de vivienda incluso ya nos da una pista. ¿Cuántas personas vivían aquí antes? Bueno, esto igual es un poco menos importante. Si tiene servicios de agua y luz dados de alta, también importante, ¿vale? Para no llevarnos sorpresas. ¿Cómo son los vecinos, ¿no? Y estas, las cuotas de comunidad, cuánto se paga de comunidad, que esto también es importante porque aquí, por ejemplo, nosotros que vivimos en Burgos, ya sabes que hay comunidades que tienen calefacción central y hay muchas veces que te encuentras con un gasto añadido que no te lo esperas y que puede rondar los 250 euros al mes o 300 euros que no cuentas con ellos, ¿vale? Si existen cargos pendientes en la comunidad, es otra cosa bastante importante, ¿no? O si hay reformas, digamos, a la vista, es decir, si el portal, por ejemplo, está sin reformar o no es accesible el portal, este tipo de cosas son cosas a tener en cuenta porque te pueden saltar en nada más llegar. Posibles derramas futuras, ¿no? Que son ya casi evidentes a un simple vistazo en la primera visita. Claro. Toda esta información que estás comentando, Valentín, es muy útil si tú como comprador puedes tenerla a tu alcance. ¿Por qué? Porque pueden facilitarte, digamos, el proceso de negociación de compraventa. Porque si eres capaz de poner de tu parte esta información, quizá vas a poder sacar y negociar un mejor precio contra el vendedor, ¿no? Claro, eso es. O por lo menos no llevarte igual disgustos una vez que has tomado la decisión y firmado el contrato de compraventa o el contrato de arras, que lo explicaremos después. Como bien se dice en toda negociación, la información es poder. Eso es. Y tienes que proyectar mucho el futuro de esa vivienda. Eso es. Y luego también otra cosa interesante sería si tiene la inspección técnica de edificios, ¿no? Realizada o no la tiene. Eso en cuanto a preguntas generales. Sí que os recomiendo que esto os hagáis una checklist, ¿vale? Esto en cuanto a preguntas generales y que lo llevéis apuntados, porque si vais a ver 4, 5, 6 inmuebles, 7 inmuebles, pues es muy fácil que muchas de las cosas pues ya se te olviden o ya no te acuerdes si esto lo tenía, no lo tenía, después vas a volver a tener que llamar y vas a perder mucho tiempo, ¿no? Entonces yo sí que os recomiendo que lo llevéis apuntado, que hagáis una comparativa de todos los edificios o de todos los inmuebles y lo llevéis apuntado, ¿no? ¿Qué más cosas preguntaría yo en este caso? Pues en cuanto a tema arquitectónico, preguntaría, por ejemplo, pues el tipo de calle que es, ¿no? Es decir, si hay comercios cerca, si es un barrio que está bien o está mal, ¿no? La superficie total del inmueble, la superficie útil, ¿no? del inmueble, cuántos metros cuadrados tiene, la distribución que tiene, bueno, si tienen planos o cosas así, pues también es interesante, y el tipo de suelo, ¿no? Luego, más cosas como referentes a la habitabilidad, por ejemplo, pues si tiene luz natural, ¿no? A dónde van a estar las ventanas, este tipo de cosas. El tipo de aislamientos que tienes, si son aislamientos, digamos, térmicos y acústicos, la ventilación, las ventanas, por ejemplo, que es otro gasto que puede ser sorpresa bastante grande y además ahí se pierde mucha cantidad de dinero con las ventanas. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, si hay que estimar una reforma o este tipo de cosas. Yo creo que al final, de todas las cosas que has dicho, cada uno tendrá que ver qué valora más y con quién se va a comprar la vivienda y tener que hacer pues un ranking, ¿no? A mí me interesa una casa grande por metros o por la orientación o porque tenga trastero, pero al final la decisión es un hogar, que es al final donde vas a vivir, pues que te guste, que te enamore y que te convenzca. Efectivamente. Y que también, y no lo hemos comentado hasta ahora, y es algo que tienes que tener en cuenta antes de la compra, que lo has comentado tú ya, Joel, es qué necesito, qué quiero, pero también qué me puedo permitir. Porque la mayoría de gente igual quiere vivir en el centro de la ciudad, en una zona en concreta, que quizá esté en auge, que esté de moda, que esté cerca de determinados servicios, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Uno, a nivel financiero. Y dos, porque no hay oferta suficiente para todo el mundo. Es decir, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que nos podemos permitir. Eso es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Eso es. Y ya así como última parte de la checklist, yo llevaría pues un poco tema instalaciones, ¿no? Pues si tiene gas, si tiene electricidad, el agua, las tuberías, por ejemplo, que también es otra cosa importante, las telecomunicaciones y la climatización, lo que os he dicho, pues si es caldera individual, si es
central, este tipo de cosas. Entonces, es importante, perdona Valen, que sí, estén dados de alta todos los servicios, entiendo, ¿no? Para nuevamente no llevarte ningún susto después. efectivamente. Y eso sería un poco, pues os lo podéis organizar como queráis, pero sí que es importante que os hagáis una lista y lo lleváis para que sea una manera fácil de comparar, para que una vez que estéis en vuestras casas y hayáis visitado todas las viviendas, pues podáis tomar una decisión pues, más informada y os cueste menos valorar los pros y los contras de cada uno de los inmuebles, ¿no? Y una vez que ya hemos elegido, ¿no? Es decir, oye, pues mira, ya lo tengo, ¿no? Este es el que más me gusta, he elegido el inmueble que más me gusta. ¿Qué os recomiendo que hagáis? Lo primero, y que tiene un coste más o menos razonable o más bien despreciable, ¿no? Que sería pedir la nota simple del inmueble. Sobre todo, pues por si tiene cargas, ¿vale? Es decir, el inmueble puede llegar a tener deudas o puede tener problemas asociados, y con una nota simple, pues al final en el registro que os la dan, pues porque es algo público, pues os quitáis de problemas, ¿vale? Segundo a tener en cuenta, si este inmueble os gusta mucho, pues el contrato de arras, ¿vale? ¿Qué es el contrato de arras? Pues digamos que es un contrato entre el comprador y el vendedor, donde tú vas a pagar como una fianza, ¿no? Es una fianza en la que tú reservas ese inmueble y pues está obligado, digamos, el vendedor, ¿no? a tener que reservarte ese inmueble el tiempo que se establezca en el propio contrato, ¿vale? De tal manera que si tú te echas atrás en el último momento, ¿no? Es como tú te has comprometido con él, si te echas atrás pierdes esa fianza, y en el caso de que sea el vendedor el que se echa atrás, pues te tendría que pagar el doble de esa cuantía, ¿no? Y una vez que tengas esto, claro, pues bueno, ahora nos comentará un poco Abel, pero lo ideal es que empieces a buscar la financiación. Digamos que estas dos partes las puedes llevar parejas incluso, ¿no? Antes de hacer el contrato de arras, incluso simultáneamente, pues puedes ir buscando financiación en las diferentes entidades bancarias. Eso es. Respecto al contrato de arras, por acabar con ese contrato privado que se firma entre comprador y vendedor, a veces se supedita que se lleve a cabo ese contrato de compra-venta a que al comprador se le conceda la financiación. Entonces, por muy interesado que estés, si no se te concede la financiación por ninguna entidad, se puede cancelar ese contrato y no pierdes esas arras, no pierdes esa cantidad que has reservado como comprador, que puede oscilar, no lo hemos comentado, pues entre un 5 y un 10% del valor de la vivienda, ¿no? Entonces tenemos ya firmado ese contrato de arras, hemos dado un periodo que puede ser, no sé, 60, 90 días, y lo que procedemos ahora es a buscar alternativas de financiación. Podría darse el caso, que hoy hemos visto que, dado los repuntes de tipos de interés desde el año 2022-2023, ha habido mucha gente que tenía ahorro acumulado y lo que ha hecho es comprar vivienda sin tener que financiarla, ¿vale? Pero sabemos que eso no es muy fácil y que se da solo en un porcentaje bastante reducido de casos, ¿no? Pero si tenemos que pedir una hipoteca, ¿vale? Que es un préstamo hipotecario para comprar una vivienda, lo que vamos a hacer realmente es, como la propia palabra indica, es hipotecar esa vivienda. El banco me va a conceder a mí un porcentaje de la financiación que yo voy a necesitar para comprar esa vivienda, a cambio de que haya una carga hipotecaria, que la voy a después poder ver en la nota simple del registro de la propiedad, sobre esa vivienda, ¿no? En favor de la entidad financiera que me está concediendo en este caso el préstamo. Sobre la hipoteca, pues lo que recomendable es que estudies distintas alternativas, que no te quedes con la primera alternativa que se te pasa por la cabeza o que te han ofrecido. Comparar siempre te va a dar acceso a poder negociar o a poder obtener unas mejores condiciones. Porque es muy común decirle a tu amigo que se acaba de comprar una casa, ¿dónde la has pedido tú? Ir directo allí y te venden lo que quieren sin haber hecho tú un estudio, como has hecho de las viviendas. Pues tendrás que hacerlo también con las entidades financieras. A no ser que tu amigo haya tenido la fortuna de que le hayan concedido, digamos, unas condiciones de derribo. Podría darse el caso, pero siempre, pues si puedes consultar, comparar o preguntar a más de un amigo, por si acaso, pues mejor, ¿no? Muy importante, decía Joel, ¿qué voy a tener que tener en cuenta, ¿no? A la hora de pedir una hipoteca? Pues que no nos van a conceder el 100% de la financiación. Existen casos, pero son contados con los dedos de una mano, ya sea porque se están añadiendo más garantías, porque se están poniendo avalistas, porque hay avales públicos, pero normalmente esto no va a pasar. ¿Qué voy a necesitar? En condiciones normales, el 80%
del precio de compra-venta o de la tasación, que no hemos hablado de ello, es el máximo que me van a financiar. Y normalmente va a ser el menor de los dos. Es decir, que si la tasación supera el precio de compra-venta, no te van a financiar el 80% de la tasación, sino que te van a financiar el 80% de la compra-venta. Es decir, hablabas antes, Joel, compro un inmueble de 200.000, pues el 80% son 160.000 euros, ¿no? Si la tasación resulta que da 180.000 euros, no, me van a financiar el 80%, bueno, he dicho 200.000, en el caso de que la tasación fuera superior a 200.000, siempre me van a conceder 160.000 de financiación. A mayores, tengo que tener también dentro de los recursos propios, pues esos gastos más impuestos. Importante, respecto a los gastos, voy a hacer frente a los gastos de compraventa. Bajo la nueva ley de crédito inmobiliario, todos los gastos asociados a la hipoteca los asume la entidad. ¿Qué gastos estaría asumiendo el banco? Pues la entidad también tiene que pagar, ¿a quién? Al notario, por firmar ese préstamo hipotecario. También tiene que pagar al registro, registrar ese préstamo. También hay que pagar a una gestoría y también tiene que hacer frente a unos impuestos. Los impuestos no solo los paga el comprador, sino que también el vendedor paga impuestos y la entidad financiera también paga impuestos. Es decir, aquí ya vamos viendo quién es el claro ganador de la transacción, ¿no? Eso es. Pues nos quedamos con recursos propios 20% en condiciones normales, más importe para hacer frente a gastos e impuestos. Vamos con el plazo. Normalmente el plazo máximo va a rondar los 30 años, ¿vale? Va a ser el plazo máximo que yo voy a poder firmar dentro de una hipoteca. Pero, claro, depende de la edad que tenga actualmente, porque las entidades nos van a poner una barrera, un tope máximo de años, y ese tope máximo de años va a estar supeditado a los que yo tenga 75, 80 años, el titular más joven, si compramos, digamos, una pareja. Si compra una persona sola, pues cuando llegue a los 75, 80 años, eso va a actuar, digamos, de techo. No por mucho que queden más años para los 30, si yo ya he cumplido 75, pues igual puedo firmarla a 20, 21, 27 años. No quiere decir que yo tenga que llegar sí o sí a los 30. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Pues la cuota que yo me puedo permitir. En condiciones normales, nuevamente hay una barrera, como antes era la edad, pues ahora hay una barrera respecto a los ingresos. ¿Y qué barrera es? El 40%. Mi cuota hipotecaria, en ninguno de los casos, debería superar el 40% de mis ingresos recurrentes, ¿vale? Con lo cual ya me voy haciendo una idea de cuál es la cuota máxima que me puedo permitir, porque estoy poniendo dos restricciones. Una, plazo, y dos, ¿el qué? Un porcentaje respecto de mis ingresos. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Pues algo muy importante, que es el coste de la financiación. ¿Cómo se mide el coste de la financiación? ¿Cómo se mide el coste de mi hipoteca? Pues con un tipo de interés. Y el tipo de interés puede ser tanto variable como fijo. Y hay un tipo de interés adicional, que es mixto. Es decir, que primero sea fijo durante X años, durante 3, 5 o 10 años, y después sea variable. Si es fijo, ¿qué quiere decir? Pues que nunca varía. Siempre voy a pagar la misma cuota. Siempre pago el mismo coste, el mismo tipo de interés. Si es variable, ¿qué quiere decir? Pues que va a variar en función a un índice de referencia. Normalmente, ¿cuál utilizamos en España? Pues el Euribor, el tipo de interés interbancario. Ya explicamos en una de nuestras tertulias qué era el Euribor, cómo se medía, dónde lo puedes consultar, con lo cual, si queréis, la recuperáis y por ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, tipo de interés, fijo, variable o mixto, otra cosa a tener en cuenta. Y esta es la pregunta del millón, ¿eh? La pregunta del millón. La pregunta del millón en todas ¿Qué las tipo de comidas y ser? cenas, ¿qué es mejor? ¿A tipo fijo? ¿O a tipo variable? Eso es, pues, es algo que la respuesta evidentemente pues depende, ¿no? ¿Depende de qué? Pues de qué tipo de oferta tengas a tipo fijo, que cómo seas tú también, si quieres cerrarte un tipo de interés a largo plazo y no quieres sorpresas, si cómo está el tipo de referencia que te están dando, y luego hay una información pues que no vas a manejar si tomas la referencia de un tipo variable, que no sabes cómo va a estar el índice de referencia en el futuro, Claro. cuando se te vaya a revisar la hipoteca, cómo pueden evolucionar los tipos de interés, qué decisiones va a tomar el Banco Central de turno, ¿no? Puedes vivir unos años, como hemos tenido en la zona euro de 2016 a 2022, con los tipos de interés a cero, con el Euribor incluso en negativo, mucha gente pagando 0 euros
por las hipotecas o prácticamente 0 euros y de repente llega 2022, 2023, comienzan a subir los tipos de interés y el Euribor pues supera el 4%, ¿no? Entonces, si quieres evitar esos sustos, igual prefieres cerrarte un tipo de interés fijo un poco más alto y después evitas sorpresas, ¿no? O puedes firmar un tipo mixto fijo durante X años, después ver cómo está el Euribor y siempre puedes amortizar o realizar una novación de la hipoteca, que es una modificación de las condiciones, ya sea en la misma entidad que la firmaste en el pasado o incluso llevarte a otra entidad si tienes una oferta en firme, ¿no? ¿Tenemos el dato de cuántas hipotecas fijas o variables se firman en España? Pues ahora mismo no lo tengo, pero sé que a lo largo de los últimos años, por ejemplo, me estoy inventando el dato, sé que hace unos años en torno al 90% eran hipotecas a tipo variable y el 10% a tipo fijo, y es algo que no es que se haya dado la vuelta, pero creo recordar que ya se firman más hipotecas a tipo fijo que a tipo variable. Hace nada hemos visto en las noticias salir a la gente que le ha aumentado su hipoteca, no sé en qué porcentaje, pero la gente no podía hacer frente a esta subida. Claro, es que hay muchas veces que actuamos de manera irresponsable o la gente ha actuado de manera irresponsable, ¿no? El tipo variable precisamente es por eso, porque puede ser variable. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados pues, a muchos años con tipos de interés muy bajos y bueno, pues claro, eso tiene sus riesgos, evidentemente. Eso no era lo normal. Efectivamente. Con lo cual, cuando ha bajado la marea, ¿no? Como decimos siempre, ha visto quién nadaba con bañador y quién nadaba sin bañador, ¿no? Claro. No, incluso se han llegado a pedir incluso pues eso, contraprestaciones, ¿no? Es decir, oye, pues mira, quiero que el Estado se haga cargo de mí porque me ha subido muchísimo la variable, ¿no? El tipo variable y quiero que se haga cargo. Y lo que no se dan cuenta es que los que contrataron en su día a tipo fijo, pues también han estado asumiendo un coste extra durante todos estos años. Entonces, claro, ellos también tendrían que tener derecho a esa compensación, ¿no? Claro. Pero bueno, eso da para otro poco. Bueno, pues seguimos, hablábamos del coste y hemos explicado los tipos de interés, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el coste? Pues el coste se mide con un tipo de interés y normalmente hay dos formas de medir ese tipo de interés, lo que se llama la TIN, un tipo de interés nominal, digamos, y después la TAE, la tasa anual equivalente. Cuando comparo entre distintas opciones, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues con la TAE. Porque si comparo con TIN puede haber una serie de determinados costes adicionales que no están incluidos en ese tipo de interés nominal que van a hacer variar y que la TAE sea distinta. Con lo cual, cuando compare distintas opciones, esto es algo muy básico, siempre me tengo que quedar con la de TAE menor. ¿Por qué? Porque el coste va a ser menor. Quien me ofrezca una mejor TAE, pues va a ser mi alternativa, digamos, más barata. Puedo utilizar el tipo de interés nominal para comparar, pero tengo que tener en cuenta que costes, gastos adicionales no se incluyen y comparar también la TAE, ¿no? Entonces, esas dos cosas respecto a los tipos de interés. Y luego, muy importante, cuando esté, digamos, estudiando o solicitando una hipoteca, también tengo que ser un poco previsor y no ver solo, digamos, el presente y mi necesidad actual, sino cómo va a evolucionar en el futuro mis posibles necesidades y también si voy a disponer de liquidez o no en el futuro, ¿para qué? Para poder amortizar anticipadamente esa hipoteca, ya sea de manera parcial, es decir, ir haciendo amortizaciones, o en el caso de que tenga una disposición fuerte de liquidez o porque haya ido ahorrando, hacer una cancelación. Entonces, esto depende de las entidades, depende del tipo de hipoteca que haya firmado, lo marca la ley, los mínimos o los máximos, en este caso, la ley de crédito inmobiliario, o a veces también nos encontramos pues, que pueden ser cero, ¿no? No existen comisiones de amortización ni de cancelación anticipada. Entonces, he hablado ya un poquito qué tengo que tener en cuenta, qué me van a comentar, qué me van a ofrecer respecto a la hipoteca. ¿Qué necesito para pedir una hipoteca? Pues evidentemente, como decíamos al principio, que sea algo viable, que sea algo dentro de mis posibilidades. ¿Y cómo lo voy a justificar esto? Pues tengo que aportar una serie de documentación para que esa entidad me pueda estudiar esa hipoteca y me pueda ofrecer una oferta en firme o decirme si me puede financiar o no me puede financiar esa vivienda en esas condiciones, ¿no? ¿Qué documentación tengo que aportar? Pues si trabajo por cuenta ajena, mi última declaración de la renta que tenga disponible, ¿no? Es decir, todos los justificantes también de los ingresos que tenga. Si tengo una nómina, debo de aportar las 3 últimas nóminas.
también lo que es la vida laboral, el informe de vida laboral, ¿no? Para aportar pues, cuántos años llevo en ese empleo, qué empleos anteriormente he tenido, también el contrato de trabajo, si es que lo tengo, sobre todo si no estoy indefinido, y luego también si tengo otra serie de ingresos, porque hoy en día pues, hay gente que tiene ingresos por alquileres, dividendos recurrentes. Todo lo que pueda demostrar mi solvencia, mi capacidad de repago de esa financiación, va a jugar en mi favor. Voy a ser más solvente, me van a conceder o más importe o en mejores condiciones, ¿no? Con lo cual, esta documentación tengo que aportarle a la entidad financiera para que, digamos, pues me pueda hacer una oferta o decirme si me concede o no la financiación. Más o menos esto es algo general, ¿vale? Pero que he de tener en cuenta cuando vaya a solicitar una hipoteca. No sé si queréis comentar algo adicional, cuáles son los pasos siguientes. Yo, si me dejas hacer un inciso, has hablado de amortización de hipoteca o cancelación de la misma y creo que esto es un concepto que sí que podíamos tocar en el sentido de que hay personas que sí que se plantean el ir amortizando o cancelarla, pero muchos de ellos dicen, es que me quedan 3 años y ya todo lo que pago, pues ya he pagado todos los intereses. ¿Esto cómo lo explicamos de manera que la gente entienda desde el primer momento hasta ese final del periodo, esos 30 años, si lo has pedido a 25 o a 20? O sea, si realizan amortizaciones. Efectivamente. ¿Te refieres? Pues hay dos maneras de amortizar una hipoteca. Realmente tú cuando vas digamos, a solicitar o a informarte sobre esa amortización, se supone que ya llevas pagando unos periodos, unos meses, unos años y te queda un capital pendiente. Entonces tienes la opción de reducir el tiempo, es decir, amortizar vencimientos, reducir el tiempo pendiente que te queda de pago. Vas a seguir pagando la misma cuota, si tienes un tipo fijo no se va a modificar, pero lo que te vas a evitar es de pagar esos meses adicionales que te quedaban, tanto el capital, porque lo estás amortizando, como los intereses, ¿vale? Y tienes una segunda opción, que la toma mucha gente cuando han tenido en tipo variable incrementos de la cuota. ¿Qué opción es? No amortizo vencimientos, es decir, mi hipoteca no va a acabar antes, va a acabar en el mismo número de meses a futuro, es decir, en la misma fecha futura. Sin embargo, como estoy reduciendo capital a lo largo de los mismos meses, mi cuota se reduce. Es decir, dos opciones, o reducir cuota o reducir vencimientos. Normalmente, si me quiero ahorrar la mayor cantidad de intereses, lo que tengo que reducir es el tiempo. Sigo pagando la misma cuota, pero durante menos tiempo. Como pago menos tiempo, pago menos intereses. Pero va a depender de la casuística de cada uno. Claro, es que hay que valorar el coste de oportunidad, sobre todo. Eso es, también hay que tenerlo en cuenta. Eso tenéis que echar vuestros cálculos bien porque quizá, bueno, pues si habéis estado viendo nuestros otros capítulos, ¿no? sobre inversión, pues si realmente estamos sacando un rendimiento a ese capital que quiero amortizar, pues porque a lo mejor me ha sobrado o he sido capaz de ahorrar un poquito por encima de lo que tenía sobre hipoteca, pues puedo sacarle un rendimiento mayor del coste de esa amortización. Entonces, Juego suma-resta. Si tú ahí cada uno que haga sus capital un 4 y te están pidiendo un 3, pues ya sabes. Eso es. Y por último, por acabar, pues el proceso por el cual ya finalizaríamos esa compra de vivienda y nos entregan las llaves, pues es ante notario, es decir, ese contrato se eleva a lo público, ¿no? ¿Y cómo se realiza? Pues en notaría vamos a firmar la compraventa, nosotros siendo los compradores firmamos con los vendedores y a la vez y en ese mismo momento con la entidad financiera que solicitamos la financiación firmamos ese, digamos, contrato hipotecario y ambas cosas van a quedar inscritas en el registro de la propiedad. A partir de ese momento, pues la vivienda ya es mía, así constará en el registro, existe una carga hipotecaria y ya, pues, los pasos que quieras dar, ¿no? Más adelante. Sí, tienes que tener muy en cuenta, porque son dos caminos bastante diferentes, que sea una vivienda totalmente nueva, en el que, bueno, pues todo este proceso te lo agilizan bastante desde... Porque al final son profesionales y se dedican a vender viviendas y está todo muy estandarizado y lo que tienes que dar tú al final es de alta el agua, la luz, los suministros, que si tienes una vivienda que compras de segunda mano, pues muchas veces tienes que mirar, aparte de la nota simple, tienes herencias, tienes que ponerte de acuerdo, tienes que contactar con el notario, pedir tú la cita, es decir, este proceso
en muchos de los casos se dilata bastante. Lo estamos comentando muy rápido, pero no sé cuál es la media desde que tomas la decisión hasta que compras, pero os podemos asegurar Sí, unas semanitas. sí, o meses. No lo hemos comentado, pero lo que estabas diciendo ahora mismo tú y yo, también hay que tener en cuenta las inmobiliarias, que pues a veces en ese asesoramiento, ¿no? al comprador pues le pueden echar un cable a la hora de recabar determinada información, aportar determinados documentos, ponerse en contacto entre comprador y vendedor, dar determinada información a la entidad financiera, aportar el certificado de eficiencia energética, pues también intervienen las inmobiliarias, si es el caso, y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es. Pues yo creo que ha quedado bastante chulo. No sé si queréis comentar algo más. Pues por mi parte es todo. Si os ha gustado, que se lo paséis a vuestro amigo, familiar, compañero que está a punto de comprarse una vivienda o lo está pensando y te lo acaba de decir, que seguro que esto le va a venir bien y hay información que seguro que no ha escuchado, y que si te ha gustado esta tertulia, por favor que te suscribas, Eso es. que nos dejes tu like. Si hay algo que no te ha gustado, déjanos un comentario. ¿Nos lo dices también? Se puede meter la pata, ¿por qué no? Sí, sí. Con lo cual, para eso estamos. Y nada, muchas gracias y por nuestra parte, hasta la próxima. Nos Chao. vemos. Chao.